Como comenta, como comenta Rafael, pues hoy vamos a platicar acerca de la industria electrónica y algunos de los ambientes controlados que se requieren en ella. Eh, Ahorita les preguntaba, ¿no? De dónde nos acompañan. Ya vimos Ciudad Juárez, Mazatlán, y pues vamos a dar inicio a esta sesión, ¿ok? Nuestros objetivos generales, pues son conocer eh, aspectos relevantes para el control del ambiente en lo que se refiere a electrostática y a la limpieza, ¿no? La limpieza de partículas, lo cual es necesario en algunas operaciones de ensamble, subensamble, como cuando hacemos, por ejemplo, microcircuitos, microprocesadores y pantallas y otros tipos de dispositivos electrónicos. Y la electrostática, pues que es muy necesaria, ¿verdad? Para preservar la confiabilidad de los productos electrónicos. Asimismo, abarcaremos pues algunos elementos de lo que debe llevar un plan, un programa de calidad para el mantenimiento de estos procesos, ¿sí? Y del ambiente que requieren. Si hay alguna pregunta o duda, con toda confianza pueden comentarme o esperar al final, ¿no? A la sesión de preguntas de 10 minutos. Bien. ah, la expectativa es que al terminar ustedes puedan identificar lo que es, cómo contribuye el ambiente del proceso y cómo va dentro de de un plan integral de calidad. También conocer los requisitos de forma general, ¿verdad? Porque el estándar ANSI 2020, que es el para el control de la electrostática, pues es bastante amplio, pero por lo menos tener los requisitos generales. Y también conocer algunos métodos y equipos que se utilizan para el control de la electrostática. De igual manera, en la parte de áreas limpias, pues vamos a conocer la clasificación ISO respecto a cuartos limpios, ¿verdad? O áreas limpias. Y cuáles son las buenas prácticas para lograrlo, ¿no? Para mantener una clasificación, lograrla y mantenerla, así como el tipo de insumos y materiales que se utilizan para este propósito. Este curso, pues es un webinar, es algo simplificado, ¿verdad? Tenemos limitantes de tiempo, pero creo que puede ser muy útil para todos los niveles, desde gerencias hasta personal operativo, con el fin de mejorar el desempeño en calidad, ¿verdad? En las industrias donde se manejen este tipo de controles, ¿no? Donde se requieran estos ambientes especiales de trabajo. Estos son los temas que vamos a cubrir el día de hoy, lo que es el plan integral de calidad, es una introducción nada más, control de electrostática, control del ambiente de la limpia. Pues estaremos discutiendo algunas conclusiones y al final, pues, si hay alguna duda, pregunta, retroalimentación, pues ahí lo podemos abordar. Iniciemos con lo que es el plan integral de calidad. ¿Sí? La calidad, sabemos que debe incluir a todas las partes interesadas en el desempeño de la organización, ¿verdad? De la organización que está ofreciendo sus productos o servicios. Y debe atender a las necesidades de las diferentes partes interesadas, ¿verdad? Clientes, trabajadores, regulaciones, etcétera. Entonces, para que sea integral, el plan de calidad o el programa de calidad debe considerar todos los ángulos del contexto de la organización para incidir en esa satisfacción, ¿no? Hacia las diferentes partes interesadas. Y pues para esto es necesario incluir aspectos específicos como puede ser
este que vamos a revisar hoy, el control del ambiente de los procesos. En algunas industrias, este tema es de vital importancia. Eh, Nuestro plan integral de calidad debe de enfocarse de modo que cubra todos los aspectos necesarios para lograr un producto confiable, seguro, que satisfaga las necesidades del cliente y que también cumpla con las expectativas de otras partes interesadas. Eh, Como les comento, dos elementos muy relevantes en la industria electrónica son el control de la electrostática y también el control de la limpieza en las áreas de trabajo. Y ahorita vamos a ver por qué. Para la parte de la electrostática, el estándar que se usa generalmente de referencia, pues es el ANSI o ISD S2020. Esta norma es bastante adaptable a las diferentes condiciones de las organizaciones, pero requiere de un programa de control que cubra los elementos que se muestran en pantalla. Principalmente, pues, el entrenamiento del personal, ¿verdad? La competencia del personal, la calificación del producto, la verificación continua del cumplimiento pues de los requisitos, los métodos de puesta a tierra para que la electrostática pueda disiparse, ¿verdad? Pueda controlarse. La puesta a tierra del personal también para que no incida sobre el producto. Los requisitos específicos del área protegida ISD, ¿sí? Y lo que es el empaque y el marcado, ¿no? Entonces, todos esos elementos están incluidos en el estándar y ahorita los vamos a revisar. Eh, la finalidad de esta norma, pues, es prevenir daños en los componentes electrónicos, daños que a veces, como ya sabemos, pueden ser no obvios, ¿verdad? Pueden ser daños latentes que puedan afectar la confiabilidad del producto, lo cual es a veces difícil de detectar, pero puede resultar en insatisfacción del cliente y altos costos asociados a garantías, retrabajos, etcétera, ¿no? Más bien reemplazo del producto. Por lo tanto, pues ayuda también a minimizar estos costos. Por otra parte, el estándar considera también las condiciones adecuadas para proteger al personal de descargas electrostáticas. Y, por supuesto, pues en conjunto nos va a ayudar a cumplir con los estándares de calidad. O sea, tener un producto confiable, un producto que se desempeñe como está diseñado, ¿verdad? Como está previsto. El primer punto que se refiere a entrenamiento, el estándar nos indica que debemos de establecer un plan que garantice que el personal que vaya a trabajar en contacto, que tenga contacto con cualquier elemento sensible a la electrostática, reciba un entrenamiento inicial y tenga periódicamente un reentrenamiento para mantener la conciencia, ¿ah? Para siempre estar consciente de lo importante que es prevenir la electrostática en los dispositivos y pues que se incluya un proceso de verificación de la efectividad de estos entrenamientos. Ya sea pueden ser exámenes, pueden ser observaciones prácticas del uso del equipo para el control de la electrostática, etcétera. También, ah, para el control de la electrostática nos pide la verificación del cumplimiento. En este punto, la norma pues nos indica que hay que hacer un plan que garantice
que los elementos de control de la electrostática cumplan con los requerimientos identificados en las tablas del estándar. ¿Y esas tablas que contienen? Bueno, esas tablas contienen los límites de carga electrostática que son permitidos, considerando que se puede evitar el daño en los dispositivos que se están procesando, ¿sí? Eh, para esto, pues se incluyen los métodos de prueba y los límites que deben de cumplirse. Entonces, cuando ya vemos el estándar en detalle, pues vamos a tener ciertos parámetros que debemos de cumplir mediante el uso de equipos y prácticas y buenas prácticas para el control de la electrostática. Ahorita vamos a hablar un poco más de esa parte, ¿sí? Este plan de verificación del cumplimiento, que normalmente es un programa de auditoría de electrostática, del control de la electrostática, nos debe indicar cuáles son los elementos de control que se deben de estar verificando, con qué periodicidad debe suceder, también cómo se van a verificar, cuál va a ser el método de verificación eh, y si nosotros, por la particularidad de nuestro proceso o de nuestro producto, pero principalmente de nuestro proceso, necesitamos modificar o usar un parámetro diferente a los que vienen en el estándar, entonces hay que justificarlo, ¿ah? Debidamente mediante pruebas y análisis para que sea válido, ¿sí? Para asegurar que ese cambio no va a afectar a mi producto, no va a afectar la seguridad del trabajador, no va a afectar cualquier otro elemento importante. Entonces, esto pues se relaciona mucho también con el control de cambios que nos pide la norma ISO 9001, por ejemplo. Eh, de toda esta verificación que se haga, pues necesitamos mantener registros, nuestros registros de la auditoría, indicando los resultados de las mediciones que se hicieron para validar que estén dentro de los rangos especificados. También debemos de tener bien ubicado, como parte del control de registros, ¿ah? En dónde van a estar esos registros, cuánto tiempo se van a preservar, todo lo que nos pide la norma ISO 9001. Por último, el equipo debe ser capaz de realizar las mediciones que están en el plan. ¿Y cómo determinamos que el equipo sea capaz de llevar a cabo esas mediciones? Bueno, pues debe de estar calibrado o verificado correctamente, periódicamente, debe estar en buenas condiciones, debe ser el equipo adecuado para los niveles de electrostática que estamos manejando y para las actividades que estamos desempeñando como parte del proceso o del plan de verificación. También nos habla este estándar acerca de las áreas protegidas, ¿sí? Los ESD Protected Areas o EPA, donde aquí, en esas áreas protegidas, es donde aplican todos los controles que defina, bueno, todos los controles que apliquen de acuerdo con el estándar 2020. eh, y es a donde se puede ya manipular el material sin empaque, sin cubierta, ¿ah? Este, porque es un área que tiene todos esos controles. Una primera parte es que esas áreas deben de estar debidamente delimitadas, ¿ah? Entonces, si nosotros vemos en la práctica, bueno, vemos que la cinta que se utiliza para delimitar áreas, bueno, trae la leyenda ahí de que es un área protegida,
trae los logos, que ahorita vamos a hablar de ellos, y nos permite identificar claramente que ahí es importante tener todos los elementos de protección electrostática, ¿sí? Y así como también llevar a cabo las prácticas adecuadas para que esos productos, esos dispositivos que se están procesando ahí, pues estén seguros, ¿verdad? Estén protegidos de la electrostática, ¿sí? Estas áreas protegidas pueden ser una sola estación de trabajo, puede ser un área definida, puede ser todo un edificio, ¿ah? Eso va a depender de las necesidades de la organización, del tipo de procesos, del tipo de productos. Eh, Obviamente, pues entre más sensible sea el producto, más controles necesitamos tener. Por ejemplo, en la industria de los microcircuitos, pues cuando se fabrican microcircuitos, esto es sumamente importante y prácticamente todo el piso de producción es un área protegida. ¿Ah? Entonces, desde que se entra, ya tiene que verificarse el, eh, que haya una conexión adecuada a tierra, ¿verdad? Que se utilizan ropas especiales, se utilizan todos los controles necesarios para que no haya, o para que se minimice el riesgo, más bien, de una descarga electrostática sobre el producto. Aquí vemos, por ejemplo, cómo es un área protegida y vemos cómo, eh, pues, para empezar, hay un punto de aterrizaje, ¿no? Aquí tenemos el número uno, está el punto de aterrizaje. Tenemos un piso que es conductivo, ¿ah? Que está conectado a la tierra para poder disipar las cargas por fricción del calzado, etcétera. También tenemos tableros semiconductores aquí, ¿ah? O sea, incluso los bins, ¿ah? Las charolitas, aquí están en color negro porque normalmente los contenedores que ayudan a disipar la electrostática, pues son de ese color, ¿verdad? Porque contienen carbono. También tenemos ah, lo que es la pulsera, ¿verdad? Que se va a conectar aquí en la estación de trabajo para, a su vez, este debe estar conectado también a tierra para disipar las cargas que pueda traer la persona. Ah, el mobiliario también debe de ser adecuado para para el control de electrostática. Entonces, esta silla, por ejemplo, debe de tener una forma de disipar la electrostática, ya sea a través de las ruedas o en ocasiones también traen como una cadenita que va hacia el piso, de modo que no se genere estática porque a veces los materiales pudieran generar estática al friccionar con la ropa, ¿sí? Eh, los estantes también, fíjense cómo los estantes también pueden aterrizarse para asegurar que no van a guardar ninguna carga electrostática, ¿sí? O pueden ser de materiales apropiados que no guarden carga electrostática, como puede ser el acero inoxidable o algún otro metal, pero que esté en contacto directo para que pueda descargar hacia el piso, ¿sí? Tenemos los carros de transporte, también pueden tener el mismo principio que las sillas, ya sea sistemas conductivos, ¿verdad? En las ruedas, sean de materiales conductivos o también cadenitas, ¿no? Ah,
La bata del personal que va a trabajar ahí es importante y es importante también que esté debidamente colocada, bien cerrada, ¿verdad? Que, de modo que la ropa que pudiera generar electrostática, sobre todo las fibras sintéticas, que son, eh, generan mucha electrostática, pues no queden expuestas y puedan causar alguna descarga, ¿sí? Los zapatos, existen zapatos especiales que son conductivos o en su defecto también se pueden usar taloneras que se colocan en el zapato y pues ayudan a que fluya la carga eléctrica hacia el piso. Entonces, de esta manera, se mantiene el flujo de cargas y se evita la carga electrostática. Por último, pues también podemos observar la identificación del área con el letrero y también aquí alrededor, ¿no? Está el área señalizada. Eh, y aparte, eh, pues existen las prácticas, ¿no? Esto es lo que es, digamos, el hardware del área, pero eh, para que el plan de control de electrostática sea efectivo, pues necesita acompañarse de buenas prácticas, ¿sí? Eh, Estos son algunos de los equipos de medición que se utilizan normalmente para el control de la electrostática y para las auditorías o las verificaciones de las áreas protegidas. Por ejemplo, es un probador para talonera o para pulsera, donde aquí nos indica, nosotros llegamos al probador, conectamos la pulsera o la talonera y podemos tocar estos sensores y aquí nos va a indicar si estamos dentro del rango adecuado de conductividad. Cuando es así, bueno, pues ya podemos ingresar al área protegida. Cuando no es así, tenemos que revisar por qué no nos está aprobando, digamos, el medidor, ¿verdad? Entonces puede ser a veces una falta de humedad, existen cremas que se pueden aplicar sobre la piel para mejorar la conductividad. Son cremas especiales, ¿verdad? Con base de agua para mejorar la conectividad entre la pulsera y la piel. En el caso de las taloneras, puede ser que la tira conductora no esté en contacto adecuado con la piel y con la humedad en el pie. Entonces hay que revisar cómo se está colocando. En el caso de eh, también otra cosa que puede pasar es que exista suciedad, por ejemplo, en la talonera. O si usamos zapato conductivo, pues también que la suela del zapato conductivo ya no se está desempeñando correctamente, ya sea por tiempo o por suciedad. ¿Sí? Eso es algo también importante en el área eh, que vimos hace un momento. Es importante la limpieza del piso con los limpiadores adecuados para que se mantenga la conductividad del piso. Eh, en algunos casos, por ejemplo, donde se utiliza el tile conductivo, que no son precisamente pinturas o tapetes, sino es tile conductivo, el tipo pues, de insumos que se utilizan para el mantenimiento del piso es muy importante. No se puede usar cualquier tipo de cera, tiene que ser una cera especial, una cera conductiva. Tiene que haber ciclos programados de limpieza para evitar
que vaya a interferirse la conductividad entre la talonera y el piso, ¿sí? Las taloneras deben de preservarse también, o sea, al momento de salir de las áreas controladas, se debe de retirar la talonera para evitar que se dañe y se ensucie, ¿sí? Este otro equipo que está aquí, que se muestra, es un equipo, es un ionizador y un detector de carga electrostática, de modo que cuando nosotros usamos este par de equipos, podemos determinar si algún elemento que esté en la estación es riesgoso para el control de la electrostática, ¿sí? Estos equipos que están acá, este es un megómetro con sus puntas de contacto y nos sirve para medir los tapetes que normalmente se ponen sobre las superficies de trabajo para ver si su conductividad es apropiada, ¿sí? Porque con el tiempo van perdiendo sus propiedades conductivas. O también cuando están muy sucios o cuando se van cubriendo de otras sustancias. Por ejemplo, hay veces que si se maneja ah, algún compuesto aislante, ¿verdad? Un spray o algo que se vaya manchando el tapete, pues eso le va a ir restando capacidad a su conductividad. Entonces, para eso se utilizan estos equipos para verificar. Aquí, pues también tenemos un medidor de electrostática que nos ayuda precisamente, ¿no? A ver, por ejemplo, una hoja de papel, nosotros apuntamos el equipo aquí y entonces nos da la lectura de la carga estática que tiene ese elemento, ¿verdad? Entonces, así podemos identificar también los diferentes de lo que está en la estación, si hay algo que ponga en riesgo esa estación. Y pues es un probador para ver que tengamos el aterrizaje a tierra. Existen otros dispositivos como pueden ser los indicadores de polaridad y de conductividad, ¿no? Que nos validan que la instalación eléctrica y la puesta a tierra están correctas. Entonces, todo eso es parte de lo que nosotros utilizamos para nuestro plan de verificaciones, para nuestro plan de control de la electrostática. ¿Ok? Eh, Dentro de lo que nos exige el estándar 2020, pues también está el manejo de de los elementos que sean aislantes. Eh, la electrostática se va a generar en superficies que sean aislantes. En superficies conductivas no se genera, por eso es que en algunas organizaciones todo el mobiliario es de acero inoxidable o de algún metal conductivo para evitar las cargas estáticas. Por eso es que se utilizan bolsas metalizadas para el transporte de los dispositivos, eh, sobre todo los más sensibles, o bolsas al menos semiconductivas, ¿sí? Que disipativas, ¿verdad? Llamémosle así. O sea, las bolsas metalizadas son conductivas y las bolsas rosa o azules o de otro color, que parecen plástico, pero tienen propiedades disipativas. Entonces, en las estaciones de trabajo, eh, es importante identificar cuáles son los elementos no conductivos, o sea, los que tienen material aislante. Y eso puede ser desde una hoja de papel, una pluma, cualquier elemento, la carcasa de un equipo de prueba, cualquier elemento que pudiera, pues, mantener una carga estática, ¿sí? Entonces, cualquier elemento aislante debe estar por lo menos
a 30 centímetros del dispositivo que estoy protegiendo, ¿sí? Lo mismo pasa, por eso también es importante lo que les mencionaba de la ropa. Si yo estoy trabajando imagínense ahorita en invierno, ¿no? Estoy trabajando el dispositivo, pero tengo la bata recorrida y la manga de mi suéter está aquí afuera. Bueno, esa manga de mi suéter muy probablemente va a generar estática y yo estoy tocando el material. Le puedo descargar, le puedo causar un daño por una descarga estática. Lo mismo si no tengo la bata bien cerrada y estoy revisando el material y tengo expuesto el tejido de mi ropa que puede ser sintético y puede generar estática, ¿sí? Entonces, por eso es que esta regla es importante, ¿sí? Y todo personal que trabaje en las áreas protegidas debe de conocer esta regla, ¿no? De que cualquier elemento sensible de guardar una carga estática debe estar por lo menos a 30 centímetros de los dispositivos que estoy protegiendo, ¿ok? Como les mencionaba, existen también en la norma se abarca la parte del empaque y hay diferentes tipos de empaque dependiendo de las necesidades del producto y dependiendo de los procesos que se vayan a llevar a cabo. Eh, este empaque es importante que se mantenga íntegro cuando sale del área protegida. Mientras el material está en el área protegida, yo puedo tener, por ejemplo, una charola que contiene tarjetas electrónicas, la puedo tener destapada porque estoy procesando las tarjetas electrónicas. Pero en el momento en que va a salir de ahí, debe de tener su tapa para que mantenga la protección. Si yo llevo la charola abierta, sin tapa, estoy exponiendo el material. Lo mismo con las bolsas. Si yo voy a transportar un material sensible fuera de un área protegida, debe estar completamente dentro de la bolsa. ¿Por qué? Porque si una parte está expuesta, no tiene protección, no hay disipación en ese espacio, ¿sí? Entonces, esa parte a veces es un poco complicada, pero es necesario que se controle para asegurar que los dispositivos se han mantenido seguros en todo el proceso, ¿sí? Para los empaques se utilizan diferentes logos, ¿verdad? Como por ejemplo este, que es eh, el escudo, ¿verdad? De que está protegido, que sería lo correspondiente a eh, un empaque protector, ¿verdad? Este, este que nos indica que no debemos de tomar así nada más el dispositivo, ¿sí? Y cuando nosotros tengamos ya definido nuestro proceso, nuestro producto y todo eso, la norma nos exige que debemos definir el plan de empaque. ¿Cuáles van a ser los requerimientos de empaque? ¿Sí? Tanto dentro del área protegida como fuera del área protegida. En base a, pues, la orden de compra, al dibujo o cualquier otra documentación, puede ser el contrato, de modo que estemos seguros de que estamos cumpliendo los requisitos del cliente. ¿De acuerdo? Así, tenemos también la parte del marcado. Eh, los empaques normalmente van a ir acompañados de etiquetas como las que se muestran aquí, ¿verdad? Donde nos indica que los componentes son sensibles a la electricidad estática, que por lo tanto no podemos tomarlos simplemente con la mano, sino que debemos de tener la protección adecuada para preservar la integridad del producto.
¿sí? El sistema o el empaque, ¿verdad? Debe estar de acuerdo con los contratos del cliente. Era parte de lo que mencionábamos ahorita. Hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta, duda respecto a la electrostática, control de la electrostática. Ok, gracias. Bueno, pues pasemos ahora entonces a la parte de los ambientes limpios. En los ambientes limpios eh, hay ciertos productos en la industria electrónica que requieren diferentes grados de limpieza. Entonces vamos a trabajar sobre eso y vamos a ver cuáles son las clasificaciones ISO y vamos a ver cuál le aplica a los diferentes tipos de productos y de procesos. Para empezar, pues hay una norma ISO, ¿verdad? La 14644-1, donde ahí nos indica las clasificaciones de limpieza, ¿verdad? De las áreas de trabajo. Estas clasificaciones se basan en dos elementos: la concentración máxima permitida de partículas, pero de cierto tamaño. Como pueden ver aquí en la tabla, vemos la clasificación ISO de la 1 a la 9 y vemos que tenemos diferentes tamaños de partículas, ¿sí? Desde 0,1 micrómetros hasta los 5 micrómetros. Entonces, ah, yo puedo definir mi categoría o mi clase ISO dependiendo del tamaño de las partículas que sean de mi interés. ¿Hay alguna norma en la que deban estar certificados los equipos que utilizamos para medir la conductividad? Normalmente eso, eso lo manejan los laboratorios de calibración. Eh, sí hay normas. La 17025 es la que manejan los laboratorios de calibración. eh, y se les acredita en diferentes tipos de equipos de medición. Entonces, cuando nosotros vayamos a buscar un equipo de medición para la electrostática o para la conductividad, debemos de asegurarnos de que el laboratorio al que vamos está acreditado para ese tipo de equipo, ¿sí? Eh, puede ser que haya otras, pero esa es la de referencia, ¿sí? Entonces, normalmente cuando nosotros enviamos a un laboratorio de calibración nuestros equipos, ellos nos deben de ofrecer, bueno, antes de enviarlos, ¿verdad? Nos deben de demostrar que están acreditados para medir conductividad, para calibrar o para certificar las mediciones de conductividad. Y pues ya con eso, ya tenemos la confianza de que el equipo va a ser adecuadamente verificado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Ah, ok. Entonces, regresando aquí a los cuartos limpios, vemos cómo, ah, dependiendo del tamaño de la partícula, son las cantidades permitidas para llegar a una categoría. Por ejemplo, si yo digo que tengo un área limpia clase 5, significa que tengo como máximo 100,000 partículas de punto un micrómetro o 23,700 partículas de punto 2 micrómetros o 10,200 partículas de punto 3 micrómetros o 3,520 partículas de 0,5 micrómetros o 832 partículas de un micrómetro. ¿Sí?
Donde ven ustedes letras, ¿ah? Significa que en esos puntos, por las condiciones específicas de la medición, no es confiable darles una categoría aquí, ¿sí? Igual acá. Entonces, por eso nos basamos básicamente en los elementos que tienen un número específico. ¿De acuerdo? Si vamos a la definición de estas categorías, a la descripción de estas categorías, ¿cuándo se debería de usar una categoría y cuándo se debería de usar otra? ¿O qué nivel de limpieza necesito para diferentes procesos? Bueno, pues lo podemos ver aquí. Ah, La clasificación más limpia es la ISO 1, ¿sí? Esta es para aplicaciones muy sofisticadas, como cuando se fabrican microprocesadores, dispositivos electrónicos avanzados, donde partículas extremadamente pequeñas pueden poner en riesgo el producto, ¿sí? El rango permitido es de menos o máximo 10 partículas de 0,1 micrómetros o mayores, ¿verdad? Por metro cúbico de aire. Entonces, o sea, es el ambiente más limpio que hay, ¿sí? O que está clasificado. En el nivel clase 2, ¿sí? Cuando tenemos un ISO, un área limpia eh, clase 2 de ISO, ahí es para la fabricación de semiconductores, dispositivos médicos de alta precisión, y aquí se permiten hasta 100 partículas de 0,1 micrómetros por metro cúbico de aire. Para la clasificación, porque existe otra clasificación, que es la clasificación de Estados Unidos, del área militar, esto sería un clase 1, ¿sí? El ISO clase 3 es para productos farmacéuticos, dispositivos ópticos de calidad, o sea, lentes, intraoculares, cosas también muy delicadas. Y ahí se permiten hasta 1000 partículas de 0,1 micrómetros o mayores, ¿sí? Cuando hablamos de una clase ISO 4, es donde la contaminación se debe mantener moderadamente baja, como cuando hacemos productos electrónicos de consumo, ¿sí? Entonces, productos electrónicos de consumo, llamémosle teléfonos celulares, llamémosle eh, cosas donde, por ejemplo, si se cuela una partícula a la hora de estar fabricando las pantallas, pues voy a tener a lo mejor un píxel muerto, voy a tener algo que va a afectar el desempeño del producto, la calidad del producto. Entonces, aquí ya es, digamos que algo más, menos riguroso, pero aún así es 10.000 partículas de 0,1 micrómetros, pues no es algo tan fácil de lograr. La clase 5 de ISO aplica cuando hacemos dispositivos electrónicos menos críticos. ¿Qué puede ser un dispositivo electrónico menos crítico? Puede ser una televisión, donde una partícula, pues a lo mejor no la voy a distinguir, ¿sí? Por la distancia en la que vemos una televisión, por el tamaño de la pantalla, etcétera. Y aquí permitimos hasta 100.000 partículas de 0,1 micrómetro. Tal vez una pantalla de computadora tampoco, o sea, entraría dentro de esta categoría, ¿no? Que sería lo que para el otro estándar se llama clase 100, ¿sí?
Llegamos a la clase 6, a la clase ISO 6, donde aquí es una limpieza bastante, bueno, es una limpieza, un muy buen nivel de limpieza, pero ya estamos permitiendo hasta 1 millón de partículas, ¿sí? Sería lo que es un cuarto clase 1000. Aquí, pues es para producción de alimentos, cuestiones que donde una partícula, fíjense cómo es la clase 1000, pero si vemos, si recordamos la tabla de hace un momento, bueno, aquí ya puede haber miles de partículas más grandes, ¿sí? Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque en los alimentos, pues si tenemos partículas, no va a pasar nada. Aquí, para la parte alimentaria, pues es más importante el control sanitario, ¿verdad? Que el control de partículas. En clase ISO 7 estamos en un control moderado y aquí es a donde entran, por ejemplo, los quirófanos. ¿Ah? Entonces, a veces pensamos que un quirófano tiene que ser, uy, un clase 1, ¿no? Un clase 2, ¿no? Realmente los quirófanos, pues son clase 7. Y es muy razonable porque, para empezar, los cubrebocas liberan partículas. Los médicos, pues sí, llevan sus batas, pero el material del que están hechos las batas no es precisamente libre de partículas, ¿sí? Se está moviendo el material, hay equipos que están operando ahí en el quirófano, ¿verdad? Este, y para este rango se permiten hasta 325.000 partículas de 0,5 micrómetros, ¿sí? Ya este es un área clase 10.000. De nuevo, en este tipo de casos, por ejemplo, una sala de hospital, ¿verdad? Un quirófano, no es tan importante el control de las partículas, pero sí es muy importante el control sanitario, ¿verdad? La asepsia, etcétera. Un cuarto limpio clase 8, pues pues es limpio porque, aunque tiene muchas partículas, eh, se distingue muy claramente de un entorno común, ¿verdad? De un área libre de controles, ¿sí? Lo mismo el clase 9. Entonces aquí ya hablamos de que se permiten hasta 3.250.000 partículas de 0,5 micrómetros, y el clase 9 pues hasta 35.200.000 partículas, ¿ah? Este, de 0,5 micrómetros. ¿En qué casos se utilizan estos, sobre todo el nivel 8? Bueno, pues ya cuando son laboratorios de investigación, ambientes industriales donde queremos, pues asegurar que tenemos un alto grado de limpieza comparado con, por ejemplo, una industria común, ¿verdad? Una industria sin controles, eh, que queremos que se distinga la limpieza, ¿verdad? Entonces, esto es ah, esa clase de limpieza. ¿Qué es lo que pasa también? Que cuando nosotros tenemos un proceso que requiere un control estricto de limpieza, por ejemplo, si estamos procesando equipos electrónicos, aunque sean de consumo, como pueden ser auriculares, pueden ser, ya les mencionaba, celulares, pueden ser pantallas, es muy difícil que de un ambiente externo común pasemos directamente a un ambiente controlado clase 5, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se van poniendo como anillos, capas, ¿verdad? Que nos permitan ir reduciendo la contaminación de etapa en etapa, de modo que en el proceso que yo quiero controlar realmente,
pues ya la probabilidad de que lleguen partículas es mucho menor porque se fue controlando desde atrás, ¿sí? Y ahorita vamos a ver algo de eso. Para que opere un cuarto limpio, ¿qué necesitamos? Bueno, pues necesitamos, o para que un área realmente sea limpia, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos que que las partículas del exterior no ingresen, ¿sí? Entonces empezamos por lo más básico. Puertas con cortinas de aire, tapetes, eh, recibidores o áreas de transición, ¿verdad? Donde tenemos doble puerta, por ejemplo. Nosotros llegamos a la instalación, este, al entrar recibimos un baño de aire, hay tapetes y luego paso a lo mejor otra puerta con otro baño de aire. Entonces ya me van eliminando partículas, ¿no? Eh, a lo mejor tengo que pasar por limpiadores de zapatos para que todo el polvo que venga en mis zapatos también se elimine. Y aún así, a lo mejor estoy en un clase 8. ¿Ok? ¿Ah? Pero de ahí, pues va a haber más y más controles conforme vamos avanzando. ¿Qué otra cosa necesito para controlar la limpieza? Pues necesito evitar que dentro del área limpia se generen partículas. Entonces, debo de cuidar todo lo que entra a las áreas limpias y debo de asegurarme de que no lleven partículas y que no las puedan generar. ¿A qué me refiero? De nuevo, por ejemplo, la ropa. ¿Sí? Nosotros, si hacemos el ejercicio de sacudir, por ejemplo, una camiseta, una camisa, un pantalón, una falda, una blusa, pues vamos a ver cómo se desprenden muchas partículas. Entonces, ya aquí es cuando empezamos a pensar en ropa adicional, ¿verdad? Protectora. También no es lo mismo que yo ingrese a un área con una franela que definitivamente va a soltar muchas partículas o una jerga a que utilice otro tipo de materiales para limpieza. El tercer requisito es que cualquier partícula que haya podido ingresar, yo la pueda extraer, la pueda sacar, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver en las ilustraciones, por ejemplo, para prevenir que partículas ingresen del exterior, les decía, ¿no? Aquí tenemos baños de aire, ¿sí? Para que me retiren todo lo posible de partículas. Estos baños de aire van a tener un ciclo parecido a este, ¿verdad? Donde se remueve la tela. Fíjese cómo ya llevan, para empezar, ya llevan ropa protectora, ¿no? Pero aún así, esa ropa puede tener partículas. Entonces se sacude con el aire. Las partículas que se liberan son extraídas. ¿Ah? Generalmente hay un canal de retorno, hay un extractor, parecido a lo que se muestra aquí, donde va entrando el aire y lo extraigo. Entonces, cualquier cosa que yo haya ingresado, la voy a sacar, ¿sí? Que es el tercer punto. Entonces, aquí va el primer punto, aquí va el tercer punto. Y evitar que se generen partículas, pues aquí estoy, con ropa especial, guantes, mascarillas especiales, cofias, equipo de limpieza apropiado, etcétera. Y lo vamos a ver ahorita un poco más aquí con los insumos, más adelantito con los insumos que se utilizan. ¿Ah? Entonces, cuando nosotros operamos el cuarto limpio, debemos de estar conscientes de que el flujo del aire es sumamente importante y la distribución de de las diferentes estaciones de trabajo, de los elementos, la posición relativa del producto que quiero proteger. Recuerden que todo esto es protección del producto, ¿sí? Es muy importante. Entonces aquí vemos cómo debemos de considerar los flujos de ventilación para evitar turbulencia. La turbulencia
me genera problemas porque me genera acumulamiento de partículas. Lo vemos diariamente aquí, sobre todo aquí en Mexicali, ¿verdad? Quienes estamos acá en Mexicali, pero en cualquier parte lo podemos ver cuando se hacen eso así como remolinos en las cocheras o en los exteriores, en los patios, y que de repente, siempre en un rincón, ahí se acumulan las hojas de los árboles, el polvo, etcétera. Entonces, eso es turbulencia. Para evitar eso, se utilizan flujos bien definidos. Cuando se diseña un área limpia, se tiene que considerar los flujos de aire y la posición relativa del flujo de aire con respecto a el material que se va a procesar, ¿sí? Eh, También hay que considerar qué materiales, de qué material están hechas las cosas que están adentro del área limpia, para ver si pueden o no pueden liberar partículas. De nuevo, en áreas limpias se utiliza mucho el acero inoxidable. No se recomienda usar cuestiones de material que sea pintado. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque con el tiempo la pintura tiende a descascararse. ¿Verdad? Se hacen hojuelas y esas hojuelas pues van a fluir con el aire. También el tipo de equipos que se van a usar. Si yo voy a usar, imagínense ustedes, una aspiradora, pues una aspiradora común, una aspiradora casera, tiene que jalar aire, ¿ah? Jala aire en donde está aspirando y del otro extremo avienta aire. Y sí, tiene un filtro, tiene una bolsa para captar los residuos, pero si nosotros observamos a detalle el aire que está emitiendo, está lleno de partículas, ¿sí? Mucho menos de las que absorbe, pero aún así van muchas partículas. Entonces, si yo voy a usar una aspiradora dentro de un área limpia, tiene que ser una aspiradora que tenga un filtraje que no permita que salgan partículas de esa aspiradora. Y existen en el mercado, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar más de eso. Lo mismo, si yo estoy usando equipos que requieren, la mayoría de las máquinas, de los equipos para procesar producto, necesitan un sistema de enfriamiento y muchas veces ese sistema de enfriamiento es por aire, ¿verdad? El abanico, inclusive las computadoras. Ok, pues todo ese aire me genera turbulencia, todos esos abanicos, si nosotros vemos el abanico de nuestra computadora o el abanico de casa, ¿verdad? De techo, vamos a ver siempre que hay polvo que se va acumulando en las aspas, ¿ah? Inclusive a veces cuando no se da el mantenimiento frecuente, vemos así que parece que tiene otro filtro por fuera, ¿no? Así de pelucita, ¿no? Pues todo eso, si estamos en un área limpia, el abanico también lo va a acumular y lo va a generar. Entonces, debe considerarse eso para los mantenimientos, las operaciones de limpieza de primer nivel, ¿verdad? Del personal, rutinas que se deben de hacer frecuentemente. Y por supuesto, hablábamos de los flujos de aire, pero el flujo de aire no es el aire del exterior, tiene que ser un aire filtrado, ¿sí? Y con flujo laminar, ¿verdad? Para evitar la turbulencia. Aquí en estos diagramas, en estos esquemas, vemos cómo, por ejemplo, en la parte superior, cómo se puede proteger al producto. O sea, el área en blanco es el área limpia. Entonces, del área limpia viene el flujo de aire, pasa por el producto y el operador está en un área, entre comillas, sucia, ¿verdad? Porque todos esos puntitos son partículas. Y hacia allá sale, se desfoga el flujo de aire. Esto es, por ejemplo, cuando estamos en ventanillas, en rejillas, en áreas de intercambio. Así debe funcionar. De igual manera puede ser con un flujo vertical, donde yo estoy
en un área que no obstruye ni permite que el flujo del aire filtrado y limpio se disipe aquí, por eso son paredes sólidas, sino obliga a que la salida del aire sea por abajo una vez que ya pasó por el producto. Entonces el producto está recibiendo solamente aire limpio, filtrado. Aquí es cuando queremos proteger al trabajador, ¿verdad? Y al medio ambiente. ¿Por qué? Porque el flujo de aire le llega al trabajador, este es el flujo limpio, luego pasa por el producto y luego hay un extractor, ¿verdad? Que puede tener filtros o lo que se requiera para proteger el medio ambiente. Lo mismo en flujo horizontal y en flujo vertical. Hay casos en que así es, o sea, imagínense ustedes, por ejemplo, que están en un laboratorio biológico. Ahí el producto, pues son bacterias, virus, cualquier otra sustancia peligrosa, químicos pueden ser. Entonces yo al que quiero proteger es al trabajador. Entonces el trabajador está aquí y el flujo hace que el aire que recibe el trabajador siempre esté limpio. Cuando pasa por esa posible fuente de contaminación, se puede ensuciar el aire, pero va a haber aquí un control para evitar que esa contaminación salga, ¿sí? También existe el caso en que protejo a pues todo realmente, ¿no? Entonces yo aquí tengo el flujo de aire tanto hacia el trabajador como hacia el producto, donde el producto está más aislado, digamos. Y aquí vemos en este esquema vertical se nota un poquito más cómo viene el flujo limpio, pasa por el producto, el trabajador no está expuesto al producto porque también hay una corriente de aire que viene del trabajador hacia acá, pero la extracción está por abajo, entonces no se ensucia el producto, sino se extrae hacia abajo. Entonces, todas estas consideraciones se deben de tomar en cuenta cuando estamos en la etapa de diseño de los cuartos limpios. Eh, y como esto, hay otras consideraciones que se tienen que tomar en cuanto a cuál es el flujo de aire necesario, ¿verdad? Para que no vaya a haber un retorno, para que no vaya a regresar. Acuérdense que queremos, del cuarto limpio, siempre queremos que las partículas salgan. Cualquier partícula que haya logrado ingresar, que salga, ¿sí? Entonces, se tiene que cuidar todo eso. ¿Qué debemos de considerar? Bueno, respecto a los materiales, objetos y personas que entran al cuarto limpio, debe ser el mínimo necesario. Si hay algo que no debe, que no se utiliza constantemente para el proceso, para el producto, no tiene por qué estar adentro, ¿sí? Solo deben de estar adentro las personas necesarias para llevar a cabo las actividades requeridas, no más. También materiales, objetos y personas deben de estar protegidos para no generar o liberar partículas. Por eso es la vestimenta arriba de la ropa o incluso cuando son ambientes más controlados, se tienen que cambiar de ropa. O sea, no pueden usar la ropa de calle. Sí, hay un área de un vestidor para utilizar exclusivamente ropa especial. ¿Sí? Se deben cumplir con con otros requisitos necesarios, como puede ser la esterilidad, ¿verdad? Para cuando se trata de productos médicos, cuando se trata de productos farmacéuticos, cuando se trata de áreas especiales de investigación, etcétera, o de control de la electrostática, de lo que platicamos hace un momento.
Pues donde aparte de cuidar las partículas, también tengo que cuidar la electrostática, ¿sí? Y puede haber otros requisitos, ¿sí? Eh, el almacenamiento debe ser el mínimo posible, de lo que sea. Las áreas limpias a veces parece como que tienen mucho espacio libre y a veces está la tentación de, mira, ahí cabe, ahí puedo poner un anaquel con esto y con aquello y con lo otro y, oye, ¿por qué no en lugar de tener la materia prima acá afuera, por qué no la ponemos allá adentro? Eh, Solo lo necesario, lo menos posible, ¿sí? También el personal debe de ser disciplinado, debe ser entrenado adecuadamente y debe de cumplir las políticas y lineamientos que se establezcan, ¿sí? Si la regla es tener el traje cerrado, completamente cerrado hasta arriba, con la mascarilla metida acá por el cuello, usar los guantes, que los guantes estén enteros, todo eso se tiene que seguir. Respecto a partículas, por ejemplo, las escamas de la piel, pues esa es una fuente bastante grande de partículas, ¿no? El pelo, ¿ah? Aun cuando no tengamos caspa, y si tenemos caspa, pues peor, ¿no? Hay que avisar, porque todas las escamas que pueda haber son partículas, y son partículas que van a estar circulando, ¿ah? Y en algún momento esas partículas pueden llegar al producto, ¿sí? El personal debe estar capacitado y ser competente. ¿Competente en qué? Pues en los métodos que tiene que seguir, las buenas prácticas que tiene que seguir dentro del cuarto limpio, aparte de lo que sea afuera, ¿no? Pero para estar adentro del cuarto limpio debe de saber cómo prevenir que entren partículas, debe de saber las condiciones de vestimenta y de comportamiento. Porque dentro de un área limpia no es adecuado hacer movimientos bruscos, sacudir cosas o incluso moverse demasiado rápido. Tiene que ser con un buen ritmo, ¿verdad? Pero sin que se suelten partículas. Sí, aquí la palabra clave es partículas. Estos son algunos de los insumos que se utilizan o de los dispositivos que se utilizan para el control de partículas. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en lugar de tener nuestro mapeador de hilos, ¿verdad? Que usamos en los exteriores, que usamos en casa, bueno, tenemos un mapeador especial que se le pone una cubierta que minimiza la liberación de partículas, ¿verdad? Estos son materiales especiales y con esto es con lo que se limpia el piso, las paredes, los techos, lo que sea necesario. Este es otro ejemplo, ¿verdad? Eh, Existen, por ejemplo, rodillos que tienen adherencia para recoger todas las partículas que pudiera haber en el piso, ¿sí? Aquí en esta fotografía observen cómo aquí hay una rejilla, que este es el retorno, o sea, como veíamos hace un momento, el aire viene de arriba hacia abajo y por aquí se extrae, ¿sí? Aspiradoras, este es un ejemplo de una aspiradora con filtro EPA, ¿sí? Los filtros EPA son filtros de muy alta capacidad que dejan pasar partículas muy pequeñas, ¿sí? Casi nada. Entonces, si observamos esta aspiradora, estas se cuelgan al hombro, no son muy grandes, son como de unos 50 centímetros, yo creo, 50 por 20 por 20 o un poquito menos, pero se cuelgan al hombro y entonces con esas podemos aspirar, ¿sí? Por ejemplo, si estamos en un área de reparación de equipo electrónico,
Pues no vamos, muchas veces cuando lo hacemos en exteriores, aplicamos aire a presión, ¿no? Para limpiar, para que sopletear, ¿no? Para quitar el polvo, las partículas que traiga el dispositivo. Bueno, dentro de un área limpia no lo puedo hacer así. Entonces, pero sí puedo aspirar. Entonces, con una aspiradora de este tipo, yo puedo, este, colectar todas las partículas que pueda traer el equipo que estoy procesando. Toallitas limpiadoras. Este es un tipo, pero hay muchos tipos. Algunos sueltan más partículas que otros, unos absorben más que otros. Va a depender de la aplicación específica, el tipo de insumo que voy a utilizar. ¿Verdad? Si necesito que absorba o si necesito que tenga una textura con mayor arrastre o si necesito que sea muy suave como por ejemplo, las telas que se usan para el cuidado de los lentes también se usan dentro de las áreas limpias porque esas telas liberan muy poca cantidad de partículas. Para evitar que entren partículas, pues tenemos tapetes adherentes, ¿verdad? Donde muchas veces les decía que vamos en etapas, ¿no? Vamos avanzando en etapas. Entonces, antes de llegar al vestidor donde me voy a cambiar los zapatos y me voy a poner mis zapatos especiales, ¿verdad? Como estos o como estos, pues voy a pasar por un área de limpieza de mis zapatos, ya sea con un limpiador como este que está aquí, ¿verdad? Estos son normalmente automáticos que cuando uno mete el pie entran unos cepillitos y hay un extractor. De hecho, aquí se alcanza a ver el ducto del extractor para jalar todo el polvo que pudiera traer. Y fíjense cómo antes de llegar ahí ya pasó por el tapete que captura pues otras partículas, ¿no? Las partículas que vienen en la suela. Aquí lo que se limpia es la superficie del zapato, principalmente, pero acá ya se eliminó, se eliminaron las partículas que están en la suela. Respecto a la vestimenta, observemos cómo la vestimenta es de cuerpo completo, ¿sí? A veces le decimos el traje de ninja, ¿no? Entonces, aquí cubrir el pelo, incluso hasta la frente, ¿no? No debe salir el fleco, no debe salir nada por enfrente del cabello. La máscara, hay diferentes esquemas, diferentes tipos, dependiendo de el grado de limpieza que estemos buscando. Pero hay unas que entran, que son como las que usaban los caballeros antiguos, que llegan hasta acá, hasta el cuello. ¿Ah? Entonces se pone desde aquí hasta el cuello, así es como, ahorita se me olvidó el nombre, pero pueden ser de ese tipo. Puede ser que además necesite usar lentes por otra razón, ¿verdad? Por el proceso, etcétera, etcétera. Las mangas y los tobillos, o sea, el área de las muñecas y los tobillos debe ser ajustable, ¿verdad? Para que cualquier partícula que libere mi ropa se quede adentro y no pueda salir. Si yo no ajusto las mangas, cuando me muevo, cuando agarro algo, cuando asiento mis manos o mis brazos, mis antebrazos sobre la mesa, funciona así como, es como si yo le apretara a, a una perilla, ¿no? O a un globo, ¿no? Entonces, ahí va, todas las partículas van para afuera. Entonces, todo eso debe considerarse dependiendo del grado de limpieza que yo estoy buscando, ¿sí? Como les comento, puede ser que requiera a veces dos capas de ropa o quitarme la ropa de calle y ponerme dos capas de ropa, especial, ¿sí? Entonces, hay mucha variedad en esto, hay infinidad de opciones, marcas, pero debemos de buscar siempre, pues, lo que sea más adecuado a el nivel de limpieza que queremos. Aquí también, incluso faltan, bueno, no faltan, sino existen también los aplicadores, los hisopos. Hay hisopos especiales para cuarto limpio.
ya sea que son de material similar al que tienen estos trapeadores, ¿verdad? Que es como, pues es como una espuma especial, de modo que no deja fibras como el algodón. O hay unos que son de algodón, pero están muy, muy, muy apretados. La fibra está muy tensa para que no libere partículas o libere el mínimo. ¿Sí? Entonces hay una amplia variedad aquí de dispositivos. ¿Verdad? ¿Qué otras cosas hay que considerar? Bueno, las reglas de operación. Entonces, se tienen que definir, ya lo mencionábamos hace un momento, se tiene que definir cómo va a operar el cuarto limpio y eso incluye cómo se va a vestir, en qué secuencia se van a vestir, ¿sí? Este, porque de otra manera, o sea, hay formas mejores que otras, ¿verdad? Y existen en las normas ISO de esa serie que les mencioné al principio, existen de los detalles de la metodología de cómo vestirse, en qué secuencia, etcétera, ¿no? Cómo preservar la vestimenta eh, y cuáles son las buenas prácticas que se deben de seguir. Entonces, todo eso se debe definir y se debe capacitar al personal y se tiene que hacer cumplir. ¿Ah? O sea, debe haber una verificación, una supervisión. Y aquí donde dice capacitar al personal, hablamos de todo el personal que vaya a acceder a un cuarto limpio, por la razón que sea. Si alguien va a entrar a un área limpia, necesita ser capacitado primero. Pero es que nada más va a ir una vez, no importa. Esa vez puede poner en riesgo el producto si no lo capacito bien, ¿sí? Eso aplica, por ejemplo, cuando son visitantes, cuando son auditores. Cualquier visita, aunque sea esporádica, tiene que pasar por un proceso de capacitación antes de poder entrar a un área limpia, ¿sí? De otro modo, ponemos en riesgo el proceso y el producto. Y entre más alta la clasificación, o más bien entre más alto el grado de limpieza de nuestra área limpia, pues todavía es más estricto, esto debe ser todavía más estricto, ¿no? En cuanto a equipos de medición, los equipos de medición que vamos a usar para determinar la cantidad de partículas de cierto tamaño en nuestra área limpia, pues debe ser adecuado. Entonces, no todos los equipos funcionan para todas las clasificaciones ISO. Si yo quiero medir, por ejemplo, un área clase uno o clase 2, necesito equipos de muy alta precisión porque pues van a detectarse muy poquitas partículas y muy pequeñas, ¿sí? Entonces, sí hay que tener cuidado en esa parte cuando seleccionemos los equipos de medición para ver que sean apropiados a la clase de área limpia que quiero evaluar, ¿sí? También los métodos para hacer esas mediciones, para hacer esas mediciones y otras pruebas que se hacen, como pruebas de fuga, como validaciones, por ejemplo, cuando hablamos de áreas que requieren controles biológicos, por ejemplo, pues todo eso debe estar documentado y debe estar basado en normas establecidas, ¿verdad? Hay diferentes normas para diferentes propósitos, dependiendo de lo que estemos trabajando, de lo que queramos lograr. Eh, y por supuesto, pues no basta con que se documenten adecuadamente, sino hay que ejecutarlas exactamente como nos marcan esos métodos para que los resultados sean válidos, ¿sí? Entonces,
hacer una medición, por ejemplo, de un área limpia, a veces ah, la mecanizamos, ¿no? Y decimos, no, pues voy a medir 4 puntos o 5 puntos dentro de mi área limpia. Este, y lo que me dé el medidor, esas son las lecturas. Y si está dentro de rango, está todo bien. Bueno, no necesariamente, ¿ah? Porque hay que fijarse en dónde voy a poner el medidor, dónde están los flujos de aire, si hay interferencias o no hay interferencias, si estoy midiendo el área vacía o estoy midiendo el área en operación. Todos esos elementos los tengo que considerar porque si, por ejemplo, yo digo que tengo un cuarto clase 5 en operación, debo medirlo en operación. No se vale que yo diga que es un cuarto clase 5 en operación, pero lo estoy midiendo cuando no hay nadie, ¿sí? Cuando no hay actividad. Entonces, sí tenemos que ser estrictos en esa parte para que los resultados sean realmente válidos, ¿ok? Mantenimiento. Debe haber métodos, planes y programas de mantenimiento. Y estos métodos, planes y programas de mantenimiento deben de tomar en cuenta que es un entorno limpio y que queremos mantenerlo así. Entonces, adivinen qué. El personal de mantenimiento también necesita el entrenamiento acerca del cuarto limpio, porque si ellos van a entrar a reparar una máquina o a darle mantenimiento preventivo, ellos deben de saber qué precauciones deben de tomar, qué equipos y materiales pueden ingresar y cuáles no. Y hay ocasiones en que por la naturaleza de la reparación o del mantenimiento, no se debe hacer adentro, sino hay que sacar el equipo para poderlo trabajar libremente, digamos, ¿verdad? Donde la contaminación no sea un problema. Y una vez reparado, ya volverlo a ingresar. Entonces, todo eso debe estar considerado en estos planes y programas de mantenimiento. Métodos, planes y programas de limpieza. ¿Queremos un área limpia? Pues hay que estarla limpiando. Hay que evitar que se ensucie, ya dijimos, hay que evitar que las partículas entren. Hay que evitar que lo que esté adentro genere partículas. Y si hay partículas, hay que eliminarlas. Ahí es a donde entran los planes y programas de limpieza. Ya dijimos que parte es por el flujo de aire, sí, pero no todas las partículas se van a ir en ese flujo de aire. También necesito hacer rutinas de limpieza. Y esas rutinas de limpieza debo de hacerlas con equipos, herramientas y materiales que no generen contaminación, que no generen partículas o que no introduzcan agentes biológicos si esa es una restricción en mi proceso. Entonces, tengo que revisar qué tipo de sustancias voy a meter, cuáles sí puedo meter y cuáles no puedo meter. Y eso va desde qué tipo de limpiador, qué tipo de cera, qué tipo de recubrimiento, porque hay veces que necesito usar, por ejemplo, necesito una superficie electrostática, o sea, para proteger de la electrostática, y hay unos sprays que se pueden usar para eso, pero necesito ver si ese material es aceptable o no para un cuarto limpio. ¿Ah? Porque si va a generarse una capa que luego se va a empezar, con el tiempo se va a secar y se va a empezar a desbaratar en partículas, en escamas, pues no me va a servir, ¿sí? Eh, ya vimos ahorita, por ejemplo, equipos de limpieza, las herramientas de limpieza, ¿no? Que no vamos a usar una escoba o un cepillo, es pues casi un pecado mortal en un, este, en un área limpia, ¿no? O sea, es algo que se dice que hay algunos cepillos adecuados para cuarto limpio, pero pensémoslo un poco. Sí o no, se van a quedar atrapadas partículas en las cerdas del cepillo. Y sí o no, cuando yo pase mi cepillo, voy a ir soltando partículas.
aunque sea un cepillo especial. Por eso es que se prefieren los que son lisos, con recubrimiento, donde todo se pega y nada se suelta. ¿Ah? Eh, Esto es muy, muy, muy importante porque el factor principal de la contaminación está en los usuarios del cuarto limpio, en las personas que están ahí, en las personas que entran ahí. Entonces, la conciencia, la toma de conciencia es fundamental para minimizar el riesgo de contaminación. Y esta toma de conciencia tiene que traducirse en comportamientos adecuados. ¿Cuáles son esos comportamientos adecuados? Bueno, primero, no se permite el maquillaje, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si alguien se pone, por ejemplo, el polvito corrector, pues es polvo, se va a ir soltando, tarde o temprano. Eh, lo que se ponen en las pestañas, ¿no? También. Y aquí no hago distinción hombres o mujeres porque ahora, pues, ambos géneros utilizan de todo a veces. Entonces, es, eh, es importante que esa toma de conciencia se traduzca precisamente en los comportamientos apropiados. Ya mencionaba yo lo de la ropa, el asegurarse que estén bien cerradas las mangas, los tobillos. Si utilizo cubrezapato, que el cubrezapato sea adecuado y que cubra realmente todo el pie. ¿Ya? Si utilizo zapatos especiales, bueno, pues que mis zapatos especiales se mantengan limpios, que mi traje esté limpio, porque hay veces que los trajes de cuarto limpio, pues no dan esa apariencia, no dan esa tranquilidad, ¿verdad? Entonces es importante mantener todo eso. En conclusión, eh, pues la industria electrónica tiene algunas condiciones muy, muy particulares que pueden requerir ambientes especiales de trabajo, ¿ah? Y donde el sistema de gestión de calidad debe de ir un poco más allá, debe de cubrir ciertos elementos que la norma ISO 9001 los cubre, pero debemos de, o sea, dentro del sistema de gestión debe haber apartados especiales para atender este tipo de casos, ¿no? Donde se requieren condiciones especiales de operación. Eh, pues ahorita, aquí en México estamos, realmente somos unos de los competidores porque no somos el único. O sea, hay muchos países que están compitiendo por atraer la inversión de las compañías que se quieren salir de Asia, que se quieren salir particularmente de China. Eh, y este puede ser un diferenciador, puede ser algo que permita que esas compañías decidan venir a México en lugar de irse a Vietnam o a, perdón, o a Malasia o a Honduras o a Colombia o Chile o cualquier otro país, ¿sí? Canadá. Entonces, por eso es importante que nosotros en nuestra esfera de influencia hagamos promoción de estos controles, de estos comportamientos, eh, para que mantengamos nuestra competitividad y la elevemos incluso, ¿sí? Lo mismo acerca del control de la electrostática. ¿Ah? Este, em, por muchos años México fue uno de pues de los grandes proveedores de equipo electrónico, pero cuando China, pues cambió su modelo económico,
muchas empresas migraron a Asia, ¿verdad? Particularmente a China. Entonces, ahorita es un buen momento para que la industria electrónica pueda regresar a México, ¿ah? Y para eso, pues, debemos de estar preparados, debemos de eh, saber cómo operar en esos entornos, ¿verdad? Eh, y así, pues, poder ganar esa competencia. No sé si hay alguna duda, pregunta. Muy bien, Memo, muchas gracias. Muy completa la información sobre esta parte del control de los cuartos eh, limpios y todo esto que tiene que ver con electrostática. No sé si hay alguna pregunta de alguien que quiera ponerlo en el chat o quiera igual abrir su micro con toda confianza. Es nuestra última conferencia de esta semana. Ha sido muy enriquecedor todas las conferencias que dieron los instructores. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Eh, Todo bien, dice Mauro. Muy bien, muchas gracias, Inge. Gracias. Cristian Bernal también, todo bien, perfecto. Muy bien. Sergio González también, todo muy bien. Excelente. ¿Ok? No vi esta pregunta en el chat. Preguntó Nueva Llama si hay alguna norma en la que deban estar certificados los equipos que utilizamos para medir la conductividad, pero no sé si la respondiste durante la conferencia, se me pasó esta pregunta. Sí, sí lo comentamos. Básicamente, lo que yo comenté es que cuando nosotros mandamos a certificar equipos para medir la conductividad, Ya, pues bastaría estar con un laboratorio, certificado que tenga dentro de sus acreditaciones ese tipo de equipo. muy bien, ¿Ah? perfecto. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario. Si no, pues muchas gracias a todos los que sí estuvieron conectados la gran mayoría de las conferencias. Memo, agradecerte tu tiempo, la presentación que tuviste a bien preparar. Y pues nada, vamos a seguir en contacto con la información que nos hicieron, donde se registraron, pues para invitarlos a los siguientes webinars que tengamos y los cursos que próximamente vamos a sacar eh, para todos nuestros clientes y gente que se estuvo conectando. Muchas gracias a todos, buen fin de Perfecto. semana y gracias, Memo. Pues muchas gracias, gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Memo.